Vamos a empezar la unidad número 7 del primero medio del programa EAR Chile. Los temas de trabajo para esta unidad serán dos grandes temáticas relacionadas ambas con la Segunda Guerra Mundial. Primero vamos a ver las características generales, viendo lo que son las causas, las etapas y las consecuencias generales que tiene para Europa y el resto del mundo este conflicto mundial. Y además también trabajaremos en los efectos de esta guerra mundial en términos más bien políticos y sociales, que principalmente pasan por la conformación de la Organización de Naciones Unidas como institución que se iba a encargar de evitar que se volviera a producir un conflicto bélico tan importante como fue este conflicto de la Segunda Guerra Mundial. En relación a las causas, cada vez que nosotros hablamos de una motivación o una causa dentro de la historia, es posible reconocer causas que están relacionadas con temas muy inmediatos, es decir, una situación muy puntual, y también dentro de las causas de un conflicto bélico tan importante como es el de la Segunda Guerra Mundial, nosotros vamos a reconocer causas que están más bien relacionadas con procesos, es decir, con situaciones que se van dando desde un tiempo atrás y que van a gatillar y van a desembocar en un conflicto bélico. En relación a las primeras, es decir, a esas causas que son más bien inmediatas, podemos decir que se suscriben, ¿no es cierto?, a lo que son conflictos más bien puntuales en el orbe. Ahí es importante reconocer y tener en cuenta que la Segunda Guerra Mundial no es un conflicto netamente europeo, ¿no es cierto?, sino que más bien va a tener consecuencias en los distintos continentes. Si bien es cierto, no es que haya ocurrido un conflicto bélico en cada lugar del mundo, sí hay repercusiones importantísimas de estos conflictos a nivel mundial, conflictos locales que al final van a repercutir en conflictos de carácter internacional. Por ejemplo, tenemos lo que es la invasión que hace Alemania a Polonia. Eso en la primera etapa de la guerra se transforma entonces en una causa de carácter inmediato, ¿ya? La invasión que hace Alemania a Polonia. También tenemos lo que va a ocurrir entre Estados Unidos y sus colonias británicas y las colonias holandesas en Asia, es decir, ahí habían una serie de conflictos que se van a ir sumando, invasiones, por ejemplo, que al final de cuentas van a gatillar en lo que es un proceso bélico armado como es la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en las causas inmediatas podemos tener todos estos conflictos territoriales que existían en distintos lugares dentro de Europa y también de América, ¿no es cierto?, de Norteamérica y de Asia. En relación a las causas que ya tienen una trayectoria un poquito mayor, podemos decir que se va a dar paradójicamente como una de las causas de la Segunda Guerra Mundial la elaboración del Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles fue un documento que se crea, ¿no es cierto?, un acuerdo después de la Primera Guerra Mundial. Como objetivo principal tuvo que todos los países que se habían visto involucrados en el conflicto pudieran resolver sus problemáticas de una manera, digamos, más bien pacífica. Entonces, en este momento, lo que va a ocurrir es que el Tratado de Versalles va a culpar a algunos países de manera muy seria. Por ejemplo, va a decir que Alemania debía pagar, ¿no es cierto?, una serie de indemnizaciones a los países que había atacado. Por otra parte, el Reino Unido, quien recibe, ¿no es cierto?, colonias alemanas, porque Alemania también se le obliga a devolver territorios. El Tratado de Versalles fue tan duro y fue tan enfático contra Alemania que al final se va a transformar en una causa. ¿Y una causa por qué? Porque ese tratado va a generar, ¿no es cierto?, la situación de desmedro de Alemania y va a quedar Alemania con un resentimiento permanente. Y siempre después de la firma de ese tratado de paz, ¿no es cierto?, el Tratado de Versalles, Alemania va a quedar con la sensación de que debía recuperar esos territorios. De hecho, si tú revisas, ¿no es cierto?, discursos se analizan, digamos, a opiniones de Hitler, que fue el líder de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, él siempre planteó que Alemania en la Primera Guerra Mundial
había quedado en desventaja en relación a las otras potencias europeas, a los otros países, por culpa precisamente del Tratado de Versalles. Entonces el Tratado de Versalles era como el rencor permanente que había tenido Alemania desde la firma de él en el año 1919. Entonces cuando surgen los sistemas totalitarios, lo que veíamos en la presentación de la unidad anterior, vimos, ¿no es cierto?, que estos sistemas surgen con un discurso nacionalista, es decir, discursos que plantean que los países deben surgir y deben ser mejores que los demás. Bueno, este discurso nacionalista para el caso de Alemania está sustentado en este Tratado de Versalles, es decir, el Tratado de Versalles perjudicó abiertamente a Alemania, según lo que pensaba Hitler, digamos, y por lo tanto Alemania debía rearmarse, debía ser capaz de salir adelante. Entonces el Tratado de Versalles se puede ver perfectamente como una causa de proceso, es decir, una causa que viene arrastrándose de un tiempo atrás y que va a significar el resentimiento con el que queda Alemania después de todo lo que tuvo que pagar por el Tratado de Versalles, que tuvo que devolver territorios, pagar indemnizaciones, reducir su ejército. Y entonces aquí estamos en presencia de una causa, una situación que viene de atrás de mucho tiempo, ¿no es cierto?, y que se va a sumar después en el inicio de este conflicto bélico.